condiciones, entonces, bueno, ahí sí lo tenemos que contar como que es otro. Entonces, los datos de entrada y salida, lo que nosotros hacemos es contar los tipos de elementos de datos, de nuevo, no las ocurrencias, sino los datos que encontramos. Y en función de eso vamos a considerar también, por ejemplo, todos los mensajes de errores que uno pueda generar como posibles ocurrencias de un tipo de dato, mensaje de error, lo mismo con los mensajes de operación, de operador, y cuando hay elementos de datos de entrada que vuelven a mostrar algo como salida, entonces eso lo vamos a contar como un dato de entrada y como de salida, o sea, separándolos. Disculpe. ¿Qué quiere decir con tipo de dato, tipo de elemento de datos no ocurrente, no ocurrencia de elemento de datos? Lo mismo que decía hace rato, el concepto es, vos vas a encontrar, suponete, por decir algo, dentro del cliente el documento o una clave que tomas como número cliente, lo que sea. Eso lo vas a usar muchas veces dentro del sistema. Entonces, vos no, lo que no tenés que hacer es contar todas las veces que lo usás, o sea, esas ocurrencias, sino que contás solamente que es un tipo de datos que has encontrado, que sería ese documento o eso que corresponde a esa identificación. Ah, bien, bien. Entonces, Gracias. lo que pasa es que por ahí uno ve tantas veces el mismo elemento dando vueltas que por ahí cae en el error de decir, bueno, lo voy contando tantas veces como aparece, y no. Es simplemente una vez porque es un elemento el que yo tengo que contar. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Acá quizás lo veamos más claro. Nosotros lo que vamos a hacer es ir formando esta tablita donde, fíjense en que en la primera columna son todas las transacciones que yo encuentro dentro de lo que estoy analizando y salen de los requerimientos del cliente. Entonces, por ejemplo, agregar a un cliente una transacción, consultar stock, procesar la cabecera de un pedido, bueno, así sucesivamente tengo toda una lista de las transacciones que encontré. Ahora, agarro la primera, que sería agregar un cliente, y lo que veo es cuántos datos de entrada tengo. Fíjense que acá en el ejemplo dice 53, por ahí es mucho, pero bueno, no importa. Es un ejemplo simplemente. Entonces, ¿qué son los datos que estoy tomando acá? En este caso ya analizando que lo que quiero es agregar ese cliente a mi almacenamiento. Y bueno, en esos 53 puede ser que esté nombre, apellido, documento, fecha de nacimiento, o sea, son los ítems que yo estoy tomando dentro de lo que es agregar un cliente. Tanto esto que es los datos de entrada como los datos de salida van a estar muy en función de lo que me dice los requerimientos del usuario. A lo mejor al usuario donde estoy, al cliente que le estoy haciendo esto, no le interesa 53 datos de un cliente, sino 5. Bueno, eso es lo que voy a poner yo ahí como número de datos de entrada. Una vez que tengo eso, digo, bueno, pero esto, ¿cuánta entidad es referencia? Y obviamente cliente, simplemente hay un almacenamiento que es la base de datos, le llamemos, no quiero todavía hablar de estas cosas, pero bueno, es una tabla de clientes, que ahí es donde van a ir a parar esto. O sea que solo una es la entidad referenciada que tenemos acá. ¿Y cuáles son los datos de salida? Bueno, 3. ¿Por qué 3 si estoy haciendo agregar un cliente? Y bueno, porque acá a lo mejor a mi usuario lo que le importa es saber si el ingreso, o sea, que tengamos un mensaje, decir los datos se ingresaron correctamente, o puedo obtener mensajes de error diciendo, che, hay algo que está mal, lo que corresponda o las necesidades que nosotros detectemos de
nuestro usuario. Entonces, esa tarea es la que yo voy a tener que ir haciendo con cada una de las transacciones que haya identificado. Cuento cuántos son los datos que voy a necesitar introducir, cuáles son las entidades. Fíjense que en este otro, que es una consulta de stock, obviamente, acá habla de 2 porque normalmente nosotros que ponemos un código y, por ejemplo, un local o una sucursal. Entonces, ahí voy a tener que ir a consultar las tablas de producto, la tabla que corresponde a los locales y el número de stock que me corresponde o que tiene ese producto. Entonces, en este caso yo estoy ahora referenciando 3 entidades: producto, local y stock. Y de ahí voy a sacar 10 salidas, que serían, no sé, a lo mejor el listado de qué sucursal, qué cantidad, descripción del producto, bueno, todo lo que podamos o necesite el cliente tener como salida, ¿sí? Ese es el trabajo que hacemos por cada transacción. Entonces, cuando terminamos, si sumamos las columnas, vamos a tener un número, que es la cantidad total de datos de entrada, vamos a tener una cantidad de entidades referenciadas y vamos a tener una cantidad de datos de salida. Entonces, ahora lo que hago es simplemente introducir esos valores en esta formulita, que serían los puntos función sin ajustar, equivalente a Albrecht, donde tengo que hacer el N1, NI por W1 más el E y más los O, donde los W son simplemente datos que nosotros vamos a encontrar ya tabulados. Fíjense que esto es el valor que ya nos dan los libros, que corresponde a cada uno de esos W, tanto lo que es el peso de elementos de datos de entrada, los pesos de las entidades referenciales o los pesos de los datos de salida. Y los N serían los valores estos que acabábamos de encontrar. Los 84 para los de entrada, el 20 para las entidades referenciales y el 103 para las salidas. Entonces, metemos eso en la fórmula y vamos a tener lo que es el punto función sin ajustar. Fíjense en la equivalencia, sería cuando vimos la clase pasada Albrecht, habíamos analizado entradas, salidas, consultas, ficheros de interfaz, ficheros externos. Ahora simplemente hacemos este análisis. Y este análisis es el que corresponde más a la forma que hoy estamos haciendo los desarrollos. Ya no es tanto estructurado, sino que es un poco más pensado en transacciones o entidades que uno va referenciando dentro de esas transacciones. Entonces, con eso terminamos la primera parte, o sea, la parte de estudiar lo que correspondía a la ramita esa que antes era la funcionalidad. La segunda parte era el tema del ajuste de complejidad. Acá es prácticamente igual, nada más que se cambian 2 cosas. Una es que ahora en MK2 se incluyen 5 nuevas características. O sea que siguen valiendo las 14 que veíamos antes, más estas 5, o sea que ahora el análisis de los factores de complejidad son 19. Y también podemos, si es necesario, porque el requerimiento del usuario me lo está pidiendo, agregar nuevos factores. O sea, podemos seguir poniendo siempre y cuando uno lo justifique por qué lo estoy poniendo. Y por otro lado, ahora también nos permite sacar un peso de un grado de influencia para hacer una mejor calibración con respecto a esos pesos. Entonces, si lo analizamos, fíjense en que, por un lado tenemos los 5 nuevos factores, que son los requerimientos que puedan tener otras aplicaciones
relacionada a requerimientos que me hacen a mi aplicación, la seguridad, la privacidad, la auditoría que voy a tener dentro del sistema, la necesidad de adiestramiento de usuario, uso directo de otras empresas, o sea, yo voy a necesitar otros servicios, también los tengo que considerar, y lo que corresponde a la documentación. Esos son los 5 factores donde, de nuevo, la forma de darle el peso, ¿se acuerdan como hacíamos antes? Era de 0 a 5, acá es igual. Entonces, le daremos un peso entre 1 y 4 si los requerimientos del sistema para interfaz o comparación de datos deben ser sincronizados con otras aplicaciones. El 0 obviamente sería en el caso que no necesitemos esto, y un 5 si se deben sincronizar los requerimientos del sistema con 4 o más aplicaciones externas. Entonces, bueno, ahora lo que hicimos es ampliar todo este análisis nuevo, que antes lo habíamos hecho con los 14, ahora lo tenemos que hacer con los 19 o más si es que hemos agregado algún otro. Todo eso sigue igual, fíjense, la seguridad y privacidad, le pondremos un 0 si el sistema debe cumplir requerimientos personales, o sea que, bueno, siempre estamos salteando el 0 porque se supone que eso es nada en la influencia, pero en estos casos el 1 sería ahí. Acá, bueno, hay un poquito, hay un error, esto es de 2 a 4, si el sistema debe cumplir requerimientos excepcionales de seguridad para prevenir pérdidas en cuanto a lo financiero, casos militares, o sea, esos sistemas más críticos, y un 5 si hay que tener tanta privacidad como para hacer sistemas que hagan la criptografía de los datos, de comunicación, bueno, los protocolos de seguridad que uno pueda ir incorporando. Este factor, el que ahora sería el 17, es algo que uno nunca lo tiene demasiado en cuenta, ¿no? Y siempre hay que pensarlo porque necesariamente cuando uno hace un sistema, obviamente tiene que pensar en que vamos a tener que explicarle a los usuarios finales cómo usarlo eso. Entonces es bueno incluirlo también porque esto me va a dar, después cuando saquemos los tiempos, un tiempo necesario para esta capacitación. Y bueno, según el tipo de capacitación, si es muy sencillo todo, bueno, será un 1 o 0, pero si ya tiene algunas cosas particulares, va a ir variando hasta un nivel, hasta una puntuación 5. Otro factor es el uso directo de otras empresas, o sea que estamos pensando que nuestro sistema es también requerido por otras personas. Entonces, fíjense en que en ese caso, si vamos al extremo, hay empresas que son desconocidas que pueden necesitar esto para acceder. Entonces, nosotros tenemos que hacer bien las consideraciones para ver qué cosas se le puede dar, cuáles son los niveles de seguridad, cómo va a ser este servicio que nosotros podemos brindar. En cuanto a la documentación, eso es otra de las cosas que nunca pensamos, nunca tenemos en cuenta. Entonces, acá también ya en MK2 se toma en cuenta para poder también meterlo dentro de lo que sería los tiempos que vamos a demorar y los costos, obviamente. Entonces, ellos plantean algunas de las documentaciones que pueden hacer, no necesariamente son todas estas, sino que pueden ser todas estas y mucho más o mucho menos, todo va a depender del sistema, pero el método para hacer el cálculo, es decir, voy contando uno por cada tipo de documentación listados que tenemos ahí, que nosotros podemos inclusive armar. Entonces, después acá lo que vamos a hacer es decir, bueno, cuánto es la suma total que hemos tenido, y en función de eso, bueno, según la cantidad de tipos de documentos, si está entre 0 y 2, el grado de influencia que vamos a tener es 0. Si estamos entre 3 y 4, el grado va a ser 1, y así hasta, si estamos entre 11 y 12, el grado sería el máximo. Entonces tenemos que hacer también
mucha documentación y obviamente eso me va a dar un tiempo para poder hacer. Entonces, con eso ya logramos las dos patitas que teníamos siempre, ¿no? Por un lado, lo que era la funcionalidad, o sea, en este caso las transacciones que nosotros estamos analizando, y por otro lado, la parte de complejidad. Entonces ahora, para hacer el ajuste de la complejidad, lo que hacemos es, esta formulita, donde es un 0,65 más el producto de C, donde C es un valor también que está tabulado en las bibliografías, y las sumatorias de esto que acabamos de haber hecho las sumas. Entonces, que son los 19, las características esas que tiene esta aplicación. 19 o más, acuérdense que acá podemos incluir cosas que puedan ser necesarias particularmente para lo que estamos desarrollando. Entonces con eso ya vamos a conseguir ese ajuste de complejidad técnica que lo que logra es, si hacemos el producto total de los puntos función sin ajustar por este producto de complejidad técnica, de complejidad técnica, tenemos lo que correspondería a los puntos función ajustados para MK2. Esto, bueno, ahora lo van a ver más tarde en la práctica con algún ejemplo real para que puedan ver, pero creo que no sé si hay alguna duda con respecto a la mecánica de esto. Escucho opiniones. No, profe, con la mecánica comprendió bien. Bien, obviamente cuando practiquemos ya se va a hacer más fácil, no es nada demasiado complicado. El tema ahora sería, y la pregunta sería, fíjense que en la clase pasada hemos sacado lo que hemos dicho es los puntos de función ajustados, en este caso también estos serían nuestros puntos de función ajustados, pero ¿y qué hacemos con esto? Es un número. Entonces, acá viene lo interesante. Hay tabulaciones que también la van a encontrar en los libros, de que cada punto función que nosotros podemos estimar con relación a estos métodos, lo podemos hacer o relacionar directamente con cantidad de líneas de código. Entonces, si nosotros decimos, bueno, hemos sacado, supongamos, 100 puntos función para un determinado sistema, vamos a las tablitas que ustedes van a encontrar en los libros y dice, bueno, si lo estoy haciendo en Java, cada punto función equivale, no me acuerdo realmente, les tiro así nomás un número, pero después véanlo bien en las tablas. Un punto función equivale a 40 líneas de código en Java. Y así tienen para muchos tipos de lenguajes. Entonces, fíjense que ahí está lo mágico, porque ahora yo teniendo este numerito, que es el punto función, con una regla de 3 simple, puedo estimar cuántas líneas de código voy a escribir para este sistema. Porque si, bueno, decíamos, si un punto función equivale a 40 líneas de código en Java, los 100 puntos función que determiné acá con esta estimación para este sistema va a ser X, regla de 3 simple, y me dice, usted va a hacer más o menos, no sé cuántas, 40.000 vendrían a ser, creo, líneas de código para el sistema. Entonces, fíjense que tenemos, obviamente de forma estimada, la cantidad de líneas de código necesaria para poder hacer el desarrollo de ese sistema. ¿Por qué tiene importancia esto? Bueno, por dos cosas. Nosotros acá podemos, una, hacer cálculos con proyectos que ya hayamos hechos. Entonces, en función de esos proyectos que ya tenemos desarrollados, también
si sabemos las líneas de código, sabemos en qué lenguaje, sabemos los puntos función, tomamos esos datos históricos y podemos estimar, más o menos por analogía, cuánto corresponde para este nuevo sistema que estoy analizando dentro de todo este proyecto, cuánto van a ser los tiempos, los costos, la cantidad de personas que necesito. Ese sería por un lado. Por otro es que los métodos que vamos a ver ahora, que normalmente se hace la combinación entre este punto función por MK2 o por Albrecht, con estos otros métodos que también por fórmula me van a tirar directamente el esfuerzo, cantidad de personas, tiempo. La característica que tiene estos otros métodos, que por ejemplo, uno se llama COCOMO, es que como parámetro de entrada, para poder hacer los cálculos, toma los miles de líneas de código. Entonces, claro, ahí era la pregunta, bueno, ¿cómo voy a saber los miles de líneas de código si no lo hice el sistema todavía? Entonces la solución es esto. Nosotros arrancamos con MK2, hacemos las estimaciones, hacemos las conversiones, cuántas líneas de código equivale a cada punto función, y ya tengo un dato. Ese dato, que son los miles de líneas de código, son lo que ahora voy a meter como insumo para estos métodos que vamos a ver ahora a continuación. ¿Se entiende ese concepto? De nuevo, me gustaría que me digan sí, no. Sí, profe. Bueno, don Orellana nomás siempre me dice, que el resto me imagino que lo va a entender. Bueno, entonces el método que vamos a empezar a ver ahora, como les dije, se llama COCOMO, que es la abreviatura de un modelo de construcción que se analizó hace varios años. El autor era Boehm. Y de nuevo, este COCOMO, así pila, es un método viejo. Hasta hoy ya va sufriendo dos evoluciones, o sea, hoy andamos en lo que se llama COCOMO 2. Pero el concepto de nuevo siempre es el mismo, así que veamos un poquito de qué se trata el COCOMO original. Perdón, ya lo descartamos, lo original, partamos del COCOMO 81, que es la primera variación de lo que corresponde a COCOMO. Esto originalmente lo habían hecho para hacer desarrollos, de nuevo, como ya le dije creo en algún momento, estos métodos tienen atrás todo un estudio estadístico de pruebas, se han analizado muchos proyectos, en particular creo que este COCOMO, no me acuerdo si era entre 60 o 80 proyectos de grandes envergaduras, y en base a los resultados de esos proyectos ya finalizados se sacaban numeritos constantes e índices para poder plantear una fórmula de cálculo. En el principio, el COCOMO que no ni vamos a ver, que ya es muy viejo, era para un modelo de desarrollo. Obviamente cuando esto va evolucionando se dan cuenta que no es tan un modelo, sino que hay también muchas variaciones. Entonces ya COCOMO 81 lo que dice, bueno, no, tenemos que analizar tres tipos de modelos de desarrollo. Y esos tres tipos están básicamente divididos por la cantidad de líneas de código del sistema que yo estoy analizando. Entonces, el primer caso, perdón, lo primero que se toma sería un modelo orgánico, que este modelo orgánico lo que hace es ver proyectos que llegan o están un poco menos de las 50.000 líneas de código. Acuérdense en este numerito, esta nomenclatura es miles de líneas de código. Esto es lo que vamos a usar mucho ahora dentro de lo que es los factores para poder hacer los cálculos. Después hay otro modo que es el semi-empotrado, que este es un poco más complejo, donde básicamente lo que toma es sistemas que tienen menos de 300.000 líneas de código.
Y por último, el empotrado, que es ya de más de 300.000 líneas de código, con muchos niveles que necesitamos tener, asegurar fiabilidad, hay muchas personas, o sea que es lo más complejo que podríamos nosotros tener que analizar. Entonces, la primera tarea es decir, bueno, más o menos dónde estamos parados con respecto a que hemos hecho una estimación con los puntos función, cualquiera de los dos métodos, de eso lo vemos más o menos cuántas líneas de código y ya me va a decir, bueno, ¿dónde me tengo que parar? Por acá. Normalmente, bueno, lo que nosotros vamos a ver, por ejemplo, va a ser en la práctica uno chiquito, pero lo único que va a variar es qué consideraciones tenemos que hacer. A su vez, lo que hace COCOMO 81 es poner jerarquías, donde dentro de las jerarquías es un básico, que es justamente eso, lo más chico, que se calcula o se lo puede sacar directamente haciendo la estimación en función de la línea de código que nosotros traemos estimada de otro lado. También está el intermedio, que ahí ya empezamos a decir, bueno, usamos las líneas de código, pero también vamos a hacer una valoración de los atributos de costo que puedan haber. O sea, es como que empezamos a analizar un poquito más factores de complejidad que están dados para COCOMO. Y el detallado, que vendría a ser también lo más complejo, que acá la valoración de los atributos tiene en cuenta la influencia de cada una de las fases. O sea, ¿por qué hablamos de las fases? Normalmente COCOMO lo que se toma es un ciclo de vida en espiral, que ustedes lo deben haber visto ya en las otras materias, donde en cada vuelta de espiral, acuérdense que se hace un análisis de riesgo, se pasa a una nueva etapa. Entonces, lo que se va teniendo en cuenta es justamente cada una de esas nuevas etapas y es como que se va recalculando todas estas estimaciones que nosotros hacemos, porque cada vez, mientras más vamos andando en ese ciclo de vida, más precisiones vamos a tener y más ajustamos todas estas estimaciones. Entonces, lo esencial que me da COCOMO, en cualquiera de sus versiones, tanto del COCOMO común hasta el COCOMO 2, que vamos a hablar enseguida, es la determinación del esfuerzo. Acuérdense que el esfuerzo, ya lo habíamos dicho en alguna de las clases pasadas, es la cantidad de horas que necesitamos que una persona trabaje para poder hacer una determinada tarea. Entonces, siempre va a estar expresado en tiempo, pues en meses, semanas, días, no sé, lo que sea, en tiempo hombre. Y ese esfuerzo está considerado para una persona, donde normalmente lo que uno tiene que pensar es que un mes hombre equivale más o menos a 152 horas de trabajo mensual. Que también se puede variar, ¿no? Porque uno puede hacer que si la persona trabaja menos al mes, obviamente van a dispararse más el tiempo, bueno, todas esas cositas que hemos charlado ya la vez pasada. Entonces, fíjense en que esto es ya sencillo, porque todo está tabulado. Nuestro problema es encontrar cuántas líneas de código, más o menos encasillarlo a al sistema, si va a ser orgánico, semi empotrado, que eso habíamos visto que es simplemente líneas de código, ver las cantidades, y a su vez decíamos, bueno, será básico o es hasta el último nivel de complejidad. Entonces, según eso que nosotros hayamos determinado, ahora lo único que tengo que hacer es empezar a aplicar estas fórmulas, donde el esfuerzo estimado, fíjense en que si yo dije que este sistema que estoy estudiando es orgánico, lo que hago es aplicar esa fórmula que me da el esfuerzo para este tipo de sistema orgánico.
si lo puse como semi-empotrado, obviamente tendré que usar la otra fórmula, no me están dando el mouse, esta. Y en el último caso, usaré esta fórmula, que es prácticamente lo mismo. Fíjense en que lo único que varía son las constantes que tenemos adelante y las potencias que nosotros tenemos. Y el único elemento que tienen como alimentación para poder sacar el esfuerzo con COCOMO son los miles de líneas de código que nosotros tenemos estimados. Y obviamente en este caso me da la unidad que es hombre-mes. De la misma forma, así como podíamos calcular el esfuerzo en este modelo básico, podemos hacerlo con los tiempos que vamos a necesitar de desarrollo, la productividad, número de personas que vamos a necesitar, el esfuerzo de mantenimiento. Fíjense en que todos son fórmulas nada más. O sea que, vuelvo a repetir, lo único que complicado, digamos, que nosotros tenemos que considerar es, bueno, ¿dónde lo encasillo al sistema que estoy analizando? Ahí tienen un ejemplito numérico, ese después analícelo, que es simplemente aplicar la fórmula. Fíjense en que para este caso es un ejemplo donde decíamos, bueno, tengo 32.000 líneas de código. Fíjense en eso, también tengan en cuenta que como valor que nosotros ponemos en la fórmula es miles. O sea que sacamos los 3 ceros y acá ponemos el 32, porque son 32.000. La fórmula dice miles de líneas de código. ¿Sí? Otros detalles que vamos a tener que tener en cuenta es las fracciones, ¿no? Fíjense que acá es cantidad de personas que vamos a necesitar para este sistema, dice 6,5. Obviamente no podemos tener media persona, ¿no? Entonces, normalmente el criterio es redondear la parte de personas para arriba, o sea que esto sería 7 como respuesta, si vemos cuántas personas promedio vamos a necesitar. Bueno, ese es lo mismo para todos. Si nosotros estamos ahora en el intermedio, lo único que, ¿se acuerdan que decíamos? Hay que ver factores de complejidad para COCOMO, son 15 lo que se plantea y a su vez están en grupos. Esos grupos nosotros lo vamos a ir analizando en función de cómo vamos a hacer esa ecuación del esfuerzo nominal. Tenemos de nuevo las formulitas que están determinadas para el intermedio, pero ahora pensamos en estos factores que estos son los 4 grupos que tenemos puestos o planteados por COCOMO, y a su vez para cada uno hay que ir analizando cómo es, si es bajo, medio bajo, un nominal, un alto, un muy alto. Entonces eso lo voy asociando a estos cálculos que estamos haciendo. Entonces el esfuerzo total se lo hace, ya habíamos sacado la fórmula, el esfuerzo, ahora lo ajustamos con el producto de estos factores que corresponden a esos 15 que estábamos viendo ahí en la transparencia anterior. Esto, bueno, obviamente va a ir moviéndose con coeficientes que van a ir escalando, pero en definitiva seguimos con que no es otra cosa que aplicar estas fórmulas que estamos poniendo ahí. Perdón. En el detallado, de nuevo lo mismo, nada más que, bueno, había jerarquías que nosotros tenemos que ver, y en función de eso es donde vamos a ir haciendo la calibración del esfuerzo nominal que uno puede ir sacando en función de la fórmula del detallado. El tema es eso, de nuevo, inclusive ustedes van a encontrar con COCOMO, cuando busquen bibliografía, ya hay
aplicaciones donde lo único que nosotros tenemos que hacer es ver cuál era, dónde lo encasillamos al COCOMO, cuál es la cantidad de líneas de código que teníamos estimada, y esas aplicaciones le sacan los resultados según qué tipo de clasificación hayamos hecho nosotros. Ahora, el tema es, este COCOMO 81, obviamente, también es un viejito, entonces se llegó ahora, y es el que estamos usando, el COCOMO 2. De nuevo, todo lo que veníamos viendo antes sigue valiendo. Nada más que el COCOMO 2 tiene ahora otras consideraciones que están más acorde a los desarrollos que se hacen en la actualidad. Entonces, acá ya vamos a tener nuevas aproximaciones en esas estimaciones, donde vamos a considerar los procesos de software que hagamos colaborativamente, todo lo que pueda ser las evoluciones, los riesgos que nosotros vamos a ir viendo, y vamos a poner acá unos factores de costo también para poder analizar. El objetivo que tiene este COCOMO simplemente es estar dentro de lo que es modelos de desarrollo más actuales, desde el 2000 para adelante, pero que también los casos viejos lo pueda considerar. Y hay todas unas consideraciones en cuanto a la parte del marco de trabajo que uno va a ir haciendo en función del conjunto de herramientas, técnicas y cosas que tenemos hoy en lo que corresponde al ciclo de vida y a la ingeniería de software, en cuanto obviamente a su costo y planificación. Entonces, ¿qué ventaja tenemos con COCOMO 2? Y bueno, los ajustes son a medida, porque ya vamos a ir viendo bien y analizando un poco más el software que estamos desarrollando. No es tan frío como lo otro, que era, metíamos miles de líneas de código y listo, empezábamos a calcular. Acá hay que tener otras consideraciones que uno va a ir haciendo. Otro de los detalles de esto es que ya no solo las entradas para el COCOMO 2 es los miles de líneas de código, sino que también se puede poner como insumo de entrada lo que se llaman puntos objeto, que ya vamos a ver qué son, puntos función, directamente sin llevarlos a conversión de código. Y con eso me va a permitir ya hacer todo lo que es ese cálculo más acorde a cómo hacemos hoy los desarrollos. Acá tenemos 4 elementos principales que tiene en cuenta COCOMO. Te vuelvo a repetir, los cálculos son iguales que antes, nada más que hay que tener más consideración que esto que estamos viendo, que son una de las consideraciones, preservar la habilidad de apertura de lo que era el modelo original, para que continúe siendo un modelo abierto y público. Esto es así porque también creo que lo comenté en algún momento, esas constantes y variables que uno toma en las fórmulas, las podríamos calcular en función de la experiencia que nosotros desarrollemos. Obviamente, para que sea válido, tenemos que hacer muchos proyectos y tener valores estadísticos válidos para poder meterlos dentro de la fórmula. Podemos adaptar la estructura de COCOMO a los futuros sectores que uno va viendo en el mercado y las tendencias que hay, adaptar la entrada y salida de los submodelos de este COCOMO al nivel de información que podemos tener. Podemos permitir los submodelos de estos de COCOMO 2 ajustarse a medida dependiendo de la estrategia que nosotros vamos viendo en función también de proyectos particulares que tenemos que analizar. Entonces, en definitiva, tiene COCOMO 2 la característica que puede sacar información que vamos a ir granulando en función del proyecto para ir haciéndola de forma incremental. O sea, más o menos lo que comentaba hace rato, si nosotros usamos el desarrollo en espiral,
lo vamos haciendo incrementalmente a estas estimaciones para ir teniendo, antes de cada etapa que iniciamos, una estimación por COCOMO y vamos teniendo ya las aproximaciones a cada una de esas vueltas que damos en ese sistema en espiral. COCOMO 2 también proporciona 3 estados, que esas las podemos ver. La primera sería en una fase inicial. O sea, apenas empezamos, nosotros lo que podemos hacer es tomarlo como modelo de composición, se llama de aplicaciones, que es la parte inicial de todo esto y hacemos toda la estimación. Después podemos pasar con ese ciclo que estamos haciendo a otro modelo que es el modelo de diseño inicial. Ya hemos pasado todas las primeras etapas, ahora empezamos una segunda etapa. Y con eso tenemos estimación para lo que tenemos que hacer después. Y por último, podemos hacer una etapa que se llama modelo post-arquitectura. Entonces, todo este modelo de desarrollo y mantenimiento último del producto de software que nosotros tenemos, y se va a utilizar instrucciones de código fuente, punto función, o sea, cualquiera de las formas o de las estimaciones que podamos sacar por alguno de los métodos de estimaciones que hayamos utilizado. Esto va a tener también un conjunto de 17 factores que me van a hacer el ajuste en cuanto a los costos y 5 modos distintos de dimensionar el proyecto. Todos esos detalles los vamos a ver después más tranquilo en la práctica. El tema es que, bueno, usando todas esas fórmulas y todo lo que teníamos, nosotros ya con COCOMO 2 podemos hacer estas estimaciones mucho más acorde a la realidad. Bueno, tanto las estimaciones del punto función como COCOMO son bastante tradicionales y son usadas en general para cualquier tipo de desarrollo que hay. Obviamente, según ese tipo, como veíamos acá, uno va a ir haciendo ajustes. Pero no son los únicos métodos de estimación, hay muchísimos. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un desarrollo con proceso unificado, y bueno, lo que podemos hacer es calcular o estimar lo que se llama puntos de caso de uso. Dicen que esto era también una entrada posible para COCOMO 2 como valor. Entonces, básicamente cuando hacemos estimaciones por punto de caso de uso, lo que nosotros hacemos es calcular un esfuerzo en función de los actores y de los casos de uso, que son los 2 factores donde se centra la metodología de proceso unificado. Entonces, la forma de hacerlo es, fíjense que acá se le va a hacer lío la cabeza porque hay 1.000.000 de formulitas, pero la formulita simplemente es determinar bien qué son cada cosa y no es más que una suma o un producto o a la suma una división, por ahí es lo más difícil que tenemos que hacer, ¿no? Entonces uno puede sacar los pesos de los actores sin ajustar, que es, contamos cuántos actores y cuál va a ser el peso que tiene esos actores. Ya vamos a ver este peso de nuevo es tabulado, o sea que la tarea es saber cuántos actores intervienen en el sistema, también determinando cuántos casos de uso podemos sacar lo que sería el peso de caso de uso sin ajustar, y así vamos determinando todo. Lo paso muy rápido porque esto, aunque parece así mucho lío, es simplemente hacer una fórmula, aplicar la fórmula. Entonces, cuando nosotros vemos, decimos, hemos contado cuántos casos de uso hay, y dentro de eso decimos, bueno, esos son casos de uso simple, casos de uso más intermedio, un promedio, o es complejo. Entonces, estos valores son los que están tabulados para darle según el peso de cómo lo hayamos clasificado, si simple, con promedio o complejo.
Entonces con eso ya lo que uno hace es, la cantidad va contando, le saca los pesos, entonces uno va sacando, fíjense, la cantidad que tenemos, tipos de los casos de uso, los pesos para el simple 5, en el caso de que tenemos, de este ejemplo, 7 casos de uso, entonces hemos sacado como que hay un numerito que es 35 para los casos de usos simples. Lo mismo para el medio y lo mismo para los complejos, y con eso podemos tener o lograr un total de lo que son estos pesos de casos de uso. Lo mismo con los actores, nada más que acá los pesos están tabulados 1, 2 y 3, según si es simple, promedio o complejo. De nuevo hacemos el mismo cálculo, sacamos un total, y después podemos decir que el cálculo de los pesos de caso de uso sin ajustar son, bueno, la suma, como dice la fórmula, de los pesos de caso de uso más los pesos de los actores, que son los dos elementos que calculamos recién. Para hacerle el ajuste a esto, lo que nosotros vemos ahora son aspectos técnicos y aspectos ambientales. ¿Qué es cada una de esas? En cuanto a lo técnico, hay 13 factores. Acá está en inglés, a ver. Acá creo que era. Bueno, acá está en castellano. Lo que hacemos es ver, hay en nuestro sistema distribuido, analizamos ahí, el peso es 2, el impacto es 1, el factor calculado va a ser 2. Hacemos todos los cálculos de nuevo para los 13 factores técnicos que tenemos y sacamos un total de factor técnico que tiene. Entonces ahora simplemente lo metemos de nuevo en esas fórmulas y sacamos el total de factores técnicos, de complejidad técnica para cada uno de las estimaciones que estamos haciendo. En cuanto a lo ambiental, fíjense que hay 8 factores que necesitamos analizar. Una vez que analizamos, de nuevo lo ponemos igual en la tablita, donde logramos un total de estos factores ambientales. Y ahí podemos hacer el cálculo según la fórmula. Otra cosa, no se asusten, las fórmulas no las pedimos en memoria, ¿no? Eso en un parcial pueden estar en machete de fórmula. Lo que importa es cómo logramos obtener los numeritos de eso que metemos dentro de la fórmula. Entonces, los cálculos para los puntos de caso de uso, bueno, ahí tienen todas las formulitas. No quiero entrar mucho en detalle, pero sí es importante un detallecito que es que cuando hablamos de los puntos de caso de uso, nosotros la estimación del esfuerzo que hacemos no es del total del proyecto, sino que es aproximadamente un 40% del proyecto. Entonces el número ese que le da está hablando de que es el 40% de ese proyecto. Lo que tenemos que siempre hacer es después llevarlo a cuál sería el 100%. ¿Cómo hago eso? Es simplemente una regla de 3 simple de nuevo. Si el 40% es, en este caso, 2180, el 100 es X, regla de 3 simple, y saco el total. ¿Por qué recalco esto? Porque ese es un error que se comete siempre, ¿no? A pesar de que lo decimos, en el parcial hacen todo este cálculo y como van ahí entusiasmados, lo toman como que es el total del proyecto como esfuerzo y bueno, ahí meten la pata para todo lo que sigue para adelante en las estimaciones. Entonces, vuelvo a reiterar, acuérdense que es solo el... ¿Siempre es el 40%? ¿Perdón? ¿El 40% siempre se obtiene? Es más o menos, se considera el 40%. O sea que siempre que terminen de hacer una estimación de lo que es puntos de caso de uso, tienen que después llevarlo al 100, con la regla de 3 simple.
¿Sí? Bueno. Hay otros métodos, hoy están muy en auge los métodos de desarrollo ágiles. Y bueno, ¿qué usamos? En realidad, los ágiles, por lo general, plantean cómo hacer una estimación ágil. Así rapidito para que tomemos, por ejemplo, cómo haríamos en estos procesos de estimación ágiles. Fíjense en que la característica siempre es que esta estimación la hacen los equipos de trabajo, no son absolutas, de hecho se puede ir modificando a medida que uno va haciendo esas estimaciones, normalmente se la conoce como velocity. Se toma por lo general en casi todas las metodologías ágiles, que son las historias de usuarios, eso se discute entre el equipo de trabajo, no hay otro que haga esas estimaciones, ahí se hacen aportes, se discute, inclusive hay en XP, por ejemplo, unos naipecitos que lo que tienen son números como la serie de Fibonacci. Entonces uno va diciendo, tenemos que hacer esta historia de usuario, y uno dice, bueno, yo creo que va a tardar 2 unidades de tiempo, 2 semanas, 2 días, 2 lo que sea. Otro puede decir 5, y ahí se va discutiendo hasta que logramos determinar para cada historia de usuario esa velocidad. Eso después lo pueden leer también, porque no es solamente esta, hay muchas. Y la ventaja que tiene también es que uno va ajustando por sprint, o sea, vamos haciendo y en función de vemos cómo anduvo, lo ajustamos y lo volvemos a usar para la próxima. Fíjense que esto se va haciendo por etapas, ¿no? Entonces uno tiene que ir haciendo esos ajustes a medida que va haciendo los desarrollos. Bueno, por hoy vamos a dejar ahí. No sé si hay alguna duda, si no ya lo dejamos a Jorge, que debe andar por ahí, me imagino. Hola, ¿cómo están, chicos? ¿Cómo anda, Gustavo? Bien. Bueno, ahora Jorge le va a mostrar algún ejemplo de esto que en mi tarea es la parte aburrida, que tengo que darle hablar, pero ahora va a venir la parte entretenida donde van a ver algo para aplicarlo, que es más seguro y más se puede sacar bien las dudas ahí. Muy bien, Jorge, todo tuyo. Bueno, chicos, ¿cómo están? Bueno, Gustavo explicó todo lo que es estimaciones. Este tema, bueno, es muy importante porque no solo entra para el trabajo práctico que están realizando, sino también para el parcial, así que está bueno que le presten mucha atención y bueno, que resolvamos los ejercicios prácticos como para que ustedes tengan todo el conocimiento para realizarlo. ¿Alguna duda un poquito de lo que explicó Gustavo? Bueno, recién lo están entendiendo, pero se queda claro de qué trata el tema, ¿no es cierto? Sí, profe, quedó claro. Sí, profe. Bien. Chicos, si ustedes ingresan ahora a la plataforma, van a ver que, bueno, refleja en la pantalla, hay una tarea nueva, que en realidad es un ejercicio justamente de MK2, el método que explicó Gustavo. Es un archivito en Word donde vamos a ver un ejercicio típico de parcial directamente, para que vayamos entrando en temas de cómo tenemos que resolver un ejercicio práctico de estimaciones. Entonces, si reflejan la pantalla, al final va a aparecer MK2 ejercicio. ¿Me avisan si lo pueden ver? ¿En qué parte, Jorge, si profe? querés compartirle vos la pantalla. ¿Cómo? Compartí vos la pantalla para que ellos puedan verlo directamente desde tu máquina.
Sí, sí, más que nada yo quiero confirmar que esté activado ahí, está visible ahora, y ahora yo ya comparto la mía para ver el ejercicio. Sí, Profe, sí un está en la Word, plataforma, profe. Ah, ¿Cómo? es Ahí. un Word. Exactamente, lo tienen que refrescar porque capaz que ustedes entraron de antes y no lo van a ver. Ahí voy a compartir la pantalla. sí, MK2 ejercicio. Perfecto, perfecto. Ese es el ejercicio que vamos a hacer en la clase como para que vayamos viendo lo que explicó Gustavo en la parte práctica. Bueno, si todos lo tienen ahí, igual ya compartí la pantalla para que puedan ver. ¿Lo tienen abierto, chicos? ¿Lo ven en la pantalla? Sí. Sí. Perfecto. Bien, entonces, el ejercicio de MK2 consiste a partir de generalmente un diagrama de flujo de datos, tenemos que analizar, ¿no es cierto? Si vieron un poco el método que explicó Gustavo, tenemos que analizar las entradas, las salidas, las entidades referenciadas, y en base a eso vamos haciendo una tablita para calcular y aplicando unas fórmulas, podemos hacer esta estimación. Así que bueno, arrancamos del diagrama de flujo que muestran acá. Generalmente nosotros damos muchos datos, digamos, que hay que leerlos en el enunciado. Por ejemplo, acá ustedes si se fijan, dice el ajuste de complejidad técnica es 1,03. Muchas veces ya les damos como dato el factor de ajuste. Otras veces por ahí lo tienen que calcular, como explicó Gustavo, lo que hicimos de punto y cómo se utiliza la fórmula. En este caso, para que sea un poco más rápido, a veces el ejercicio se le da como dato directamente. Después, además del flujo, del diagrama de flujo de datos, generalmente tenemos información de un proyecto, de otro proyecto que utilizamos atrás, en un tiempo atrás. Con eso también nosotros vamos a poder hacer el cálculo. O sea que, por ejemplo, en este caso, tenemos experiencia en un proyecto similar donde para 250 puntos de función tenemos un esfuerzo de 3.005 días hombres, ¿cierto? Entonces ese dato también va a ser importante a la hora de realizar el cálculo, ¿cierto? Y bueno, ¿en qué consiste este ejercicio? En estimar esfuerzo, ¿no es cierto? En este caso con el método MK2. Por ahí, bueno, es muy fresquito la teoría, pero vamos a tratar de resolverlo como para que a ustedes les quede claro cómo es la parte práctica, y como les digo, esto se aplica directamente al parcial y también al TP que ustedes están, que tienen que desarrollar. Entonces, chicos, esto es un poco la transparencia del profesor Gustavo. El método MK2 tiene esta fórmula que ustedes ven acá. Si se fijan, los puntos de función sin ajustar, justamente después con el factor de complejidad técnica ajustamos, tiene esta formulita donde tenemos unos campos que ya son calculados, ¿no es cierto? Que son los pesos, 0,58 para, para el input, la I de input, la entrada, 1,66 el peso para las entidades referenciadas, la identidad, y 0,26 para las salidas, los outputs. Entonces, esta es la fórmula. Estos son datos conocidos, ¿no es cierto? Los W, los pesos. Lo que tenemos que hacer ahora nosotros es calcular los NI, el NI y el NO, digamos. Entonces ahí les voy a dar un poquito una rutina. Nos conviene hacer una tablita, como ven acá, una tablita donde tenemos las transacciones, las entradas, las entidades referenciadas. No se está viendo su pantalla, ¿no? Ah, ¿no la ves? A ver. No. Ahí, a ver, chicos, ahí. Ahí sí. Perfecto. Entonces, bueno, este era el ejercicio, donde vemos que está el diagrama de flujo de datos que les contaba recién. Y acá les muestro un poquito el método MK2. Esta es la fórmula del punto de función sin ajustar.
Acá están los pesos, que son datos conocidos, ¿no es cierto? Eso lo van a tener en el parcial también, no hace falta que se acuerden. Y yo lo que les recomendaba era hacer esta tablita que está acá. En esta tablita tenemos la siguiente información: las transacciones, que son los T, que los sacamos del diagrama de flujo de datos. Vamos a tener las entradas, que vamos a tener que contar, las entidades referenciadas, y por último en la columna de las salidas. Ahora yo les explico un poquito cómo sería este conteo, digamos. Acá figuren que aparece un 7, un 6, un 8, un 9, eso lo sacamos del diagrama de flujo de datos. Si se fijan, chicos, en el diagrama de flujo de datos, tenemos, digamos, por un lado las entidades acá, entidad 1, entidad 3, entidad 4, son estos rectángulos. Tenemos las transacciones, tenemos que identificar cuáles son la T1, la T2, la T3, la T4. Las transacciones son los procesos, profe. ¿Cómo? Las transacciones son los procesos. Exactamente, sí, exactamente, pueden verlo como un proceso, es lo que justamente tenemos que tener en cuenta, y a partir de eso vamos a analizar, digamos, cuáles son las entradas, las salidas, y empezamos a armar la tablita. Por ejemplo, en este caso tenemos la T1 acá, ¿no es cierto?, que la seleccionamos. Tenemos que ver, por ejemplo, los flujos de entradas. A la T1, si se fijan, chicos, de la entidad 1, aparece un flujo acá, digamos, el F1, ¿no es cierto? Ese flujo tiene un peso, ¿eh? Acá flujo 1, bueno, acá se borró, pero acá aparece un 7. Acá viene un 7 en la que tienen ustedes. Entonces, cada flujo tiene un peso al costadito. En el flujo de salida acá hay 25, por ejemplo. Entonces, a T1, ¿qué entidades, qué flujos de entrante tenemos? Por lo que yo veo acá, un solo flujo que es el flujo 1, que tiene un peso de 7, ¿no es cierto, chicos? Sí. Bien. Si se fijan también, chicos, en la entidad 1, hay flujo de salidas. A ver. Sí, para el fichero 1. Para la entidad 3 puede ser. Y para la entidad Exactamente. 3. La entidad 3, acá tenemos, por ejemplo, un flujo 3 con el peso 15. Es importante, chicos, acá no contar la cantidad de flujo, porque por ahí los chicos se confunden, la cantidad de flechas, sino el peso es importante. ¿Me entienden? Entonces, si nos vamos acá a la tablita esta que tenemos que llenar, que les sugería, chicos, acá vamos poniendo, por ejemplo, para la transacción 1, tenemos, por ejemplo, tenemos un flujo con entrada con peso 7, ¿no es cierto? Entonces ya coloco el 7 acá. De la transacción 1 tenemos un flujo de salida con peso 15, ¿no es cierto? Y eso vamos llenando en la tablita. Recuerden, se coloca el peso y no la cantidad de flujo, que por ahí puede ser una confusión. Si tengo más flujo, porque en este caso justo coincide que era un flujo de entrada y un flujo de salida, para ver que en la transacción 2 tengo dos flujos de salida, los tengo que sumar, ¿me entienden? Esa es un poco la idea. ¿Queda claro hasta ahí, chicos? Profe, no se cuenta. Las transacciones y por cada uno. No se cuenta la salida del proceso T1 al fichero 1, ¿no? Exactamente, eso no. Eso son entidades referenciadas. No es lo mismo que la entidad que estamos viendo recién, la entidad 1. Ahora justo voy a explicar el tema de la entidad referenciada, que es lo que por ahí presta confusión con lo que le acabo de decir, chicos. Estos son ficheros, son entradas, salidas a ficheros, tablas, base de datos, lo que puede ser en lenguaje, en un desarrollo, en un sistema. Si ustedes se fijan, la T1 tiene una flechita que no tiene peso, si se fijan, no tiene peso, justamente a propósito, porque no tiene sentido. Si yo pusiera acá un peso en el flujo de fichero 1 sería engañoso, para que ustedes se puedan confundir. Yo lo que tengo que contar es la cantidad de flechitas de entrada o de salida hacia entidades referenciadas que son estos ficheros. Si se fijan, la T1
tiene una flechita acá, que va al fichero 1. Tienen otra flechita que yo leo del fichero 2, ¿no es cierto?, a la T1. Y por último, del fichero 3 también leo al T1. Yo lo que tengo que contar acá es la cantidad de lecturas. Entonces tengo 3. ¿Me entiendes? No importa el sentido y no importa el peso. En este caso no tienen peso, pero si por ahí en un parcial en algún lado aparece un peso, ni lo tienen que tener en cuenta. Esa es la diferencia del método con respecto a las entradas y salidas, ¿no es cierto? En las entradas y salidas tenemos en cuenta los pesos, los flujos. Acá no, contamos la cantidad. En este caso, chicos, está claro que son 3. La transacción 1 está conectada o está usando 3 ficheros. Entonces, si voy a la tablita, acá coloqué entidades referenciadas 3. ¿Se entiende, chicos? Son cuestiones del método que tienen que estar muy en claro para el parcial o para aplicarlo al ejercicio práctico del TP. Entonces, Profe, sí, entonces las entidades referenciadas serían solo los ficheros que están siendo referenciados por la por la transacción, transacción, exacto. Sí, sí, exactamente. Sí, sí. independientemente de si es una operación de consulta o... Exactamente, sí, sí, por eso no importa mucho si la flecha va y viene o si el sentido no importa. A los fines del método, yo voy a contar la cantidad de entidades referenciadas. En este caso, voy a colocar 3 en la tablita. Bien. Y acuérdense, las entidades referenciadas son los accesos a los ficheros. Bueno, ahora ya tenemos acá la fila de la transacción 1, 7 de entrada, 3, 15. Ahora pasamos, chicos, a ver el flujo 2. A la transacción 2, perdón. Acá tenemos la T2. Entonces, veamos los flujos de entrada y su peso. Acá, de la entidad 3, está el flujo 5 con un peso de 6, ¿no es cierto, chicos? Sí. De salida, tengo, fíjese acá, El el flujo flujo 2. 4 con un peso de 45. Exactamente, pero también tengo acá el flujo 2 con un peso de 25, ¿me entienden? Justo acá en este ejemplo coincide que tengo 2 flujos de salida de la transacción 2. Entonces, en ese caso, yo lo que tengo que hacer es sumar los pesos. Estamos acá en la transacción 2. Fíjense que en salida tengo el flujo de 45 más el flujo de 25. Recuerden, siempre sumo los pesos, por lo cual tengo un total de 65. El flujo de entrada era sencillo porque era uno solo. Volvamos a ver el tema de las entidades referenciadas. La transacción 2 se conecta con fichero 1, lee, el fichero 4 también está leyendo. Y del fichero 2, fíjense que tiene doble flecha que hace lectura y escritura. Eso yo lo cuento como 1, o sea que serían 3. Entonces, si me vuelvo a la tablita, acá coloco 3. Y así, chicos, ustedes van a ir llenando la tablita con este método, analizando el diagrama de flujo, viendo las entradas, las salidas y las entidades referenciadas. Al final, vayamos, si quieren, chicos, ahora al flujo 3. A la transacción 3, perdón. Acá tenemos entonces flujo de entrada, chicos. ¿Cuáles detectan acá? El flujo 9, que vale 8. Perfecto. Con peso 8, exacto. Importante el peso. Flujo de salida. El flujo 8 con 15. Perfecto. Bueno, eso lo vamos llenando en la tablita. Y entidades referenciadas a la transacción 3. 3. Está bien, exactamente. Este ejercicio más o menos sale todo redondito porque justamente para que no pierdan tiempo en el parcial, digamos. Por ahí, otro ejemplo que ustedes puedan ver, puede haber más flechas, puede ser un poquito más complejo, pero la idea acá es que sea sencillo para que no pierdan tiempo. Entonces, volvamos a la tablita. En la transacción 3 tenemos 8, 3 entidades de referencia y 15 de flujo de salida. Volvamos a la transacción 4. Acá tenemos la 4.
En la transición 4 también, entonces tenemos flujo de entrada, flujo de salida. Un flujo de entrada con 9, un flujo de salida con 35. Recuerden siempre acá, son importantes los pesos. En la entidad referenciada, ¿qué importa? La cantidad. Entonces acá tenemos acceso al fichero 2, fichero 4 y fichero 5. Entonces, si vuelvo a la tablita, ya con esto la completo. La última transacción, la T4, tengo 9, 3 y 35. Acá ustedes tienen que hacerlo bien con tiempo, repasar bien para no cometer un error, porque si se olvidan de sumar un flujo por ahí, obviamente van a arrastrar ese error hasta el final del resultado. O sea que es importante que lo hagan tranquilos, observando bien las flechitas, por ahí se superponen, por ahí el diagrama de flujo puede estar más complejo, pero que quede clarito, digamos, que no, por el apuro a veces del parcial, se olvidan de sumar alguna y a veces eso influye en el resultado. Por ejemplo, acá si en la T2 me olvidaba de sumar un flujo del 25, me iba a quedar 45 y eso va a afectar todo el resultado. Eso es muy común por ahí en el parcial. Así que, una vez que hacemos eso, chicos, llenamos la primera parte de la tablita. Recuerden, este es el método MK2. Vamos a sumar, ¿no es cierto?, las columnas de entrada, las columnas de entidades referenciales y la columna de salida. Porque eso lo requiere la fórmula. Entonces, la fórmula que explicó el profesor, los puntos de función sin ajustar, tenemos que calcular el NI, el NE y el NO. Entonces, el NI se calcula sumando, ¿no es cierto?, toda la columna de entrada acá. Vamos a anotar acá. Entonces vamos a sumar todo esto acá, y eso nos va a dar el NI. Y vamos reemplazando en la fórmula. Teníamos acá los pesos, 0,58, que eso es fijo, es la fórmula. Acá el 30 que calculamos. Lo mismo para las entidades referenciales, sumamos todas las entidades y ahí calculamos el NE. Entonces acá lo tenemos con 12. El peso 1,66, que también eso ya estaba restablecido. Y para la salida, calculamos la suma de todo, 135, y lo multiplicamos por el peso. ¿Eso qué nos da, chicos? Los puntos de función sin ajustar. Es importante entender que es sin ajustar. 72,42 es el valorcito que obtuvimos del punto de función sin ajustar. Después, chicos, viene todo el tema del ajuste de complejidad técnica, que es lo que expresó el profe Gustavo, cómo hacer ese ajuste. Bueno, son 19 puntos, ¿no es cierto? Por ejemplo, documentación, de acuerdo al grado de documentación que tenga el proyecto, ustedes pueden hacer un valor entre 0 y 5, y después tienen que sumar todos esos factores de complejidad y le va a dar un valor. En este caso, en el parcial, que estamos viendo en el ejercicio práctico, nos dieron como dato el ajuste de complejidad técnica 1.3, ¿me entienden? Nos ahorramos todo el cálculo de sumar. Otras veces por ahí, en un parcial o un ejercicio práctico que pueden encontrar, chicos, le dan algunos comentarios, alguna descripción del sistema. Por ejemplo, le pueden decir en un párrafo: el sistema cuenta con manual de usuario, con manual de procedimiento, el modelo de datos, y con ese comentario usted puede decir, bueno, esto corresponde al factor 19, que era documentación. Y de acuerdo a la transferencia del profesor Gustavo, van a ver que para 3 documentos, el factor de complejidad toma un valor de 1, por ejemplo. Entonces ustedes colocan 1 en el factor 19. Y así, muchos van a ser 0 porque no le van a dar datos de todos, pero los datos que ustedes tengan lo van colocando en el factor que consideren necesario y le asignan un valor entre 0 y 5. Obviamente ahí es subjetivo por ahí, se pueden equivocar o pueden poner un valor más o menos, pero en la transparencia les dice más o menos cuál es el valor aconsejado. Por ejemplo, revisen el de documentación, ahí está clarito, si tenemos tanta documentación, corresponde a tal valor, y ahí vamos calculando el valorcito que toma aquí. Y después eso lo suman y eso nos va a dar, si se fijan en la fórmula del ajuste de complejidad técnica, el TCA, tenemos el valor 0,65, que eso es parte de la fórmula. Tenemos acá el C, también, que es un valorcito que también viene fijo. Y acá tenemos la sumatoria de los factores de complejidad técnica. Entonces, en otros ejercicios ustedes van a tener que sumar el valor que estimaron de acuerdo a la complejidad de lo que les fueron explicando del sistema.
Y así calculan el TCA. En este caso, en este ejercicio, el TCA ya está calculado, o sea que directamente lo tengo que colocar en la fórmula. Como les decía, chicos, el C es 0,05, también es fijo, igual que el 0,65 que está acá, es parte de la fórmula del TCA. En este caso, como lo tengo como dato, puedo calcular el punto de función ajustado, que va a ser igual al punto de función sin ajustar que calculamos recién por el TCA. En este caso 72,42, que acabamos de obtener, por 1,03, que es un dato del enunciado. Entonces, este valor que está acá es el punto de función ajustado. Ese ya es un dato concreto del ejercicio que ustedes pueden obtener. Ahora, chicos, si se fijan en el enunciado del ejercicio, nos dan un dato acá. Suponga que ya tiene experiencia trabajando en un proyecto similar para el cual se obtuvo la siguiente información. 250 puntos de función corresponden a un esfuerzo de 3.005 días hombre. Ese es un dato que justamente nos ayuda a calcular el esfuerzo de este proyecto. Entonces recuerden, 250 puntos de función equivalen a un esfuerzo de 3.005 días hombre. Volvamos acá al ejercicio. Como dijo el profe Gustavo, acá usamos regla de 3 simples, digamos, es algo simple, es muy lógico. Yo tengo como dato que para 250 puntos de función tengo 3.005 días hombre, ¿no es cierto? Entonces, yo calculé que mi punto de función es 74,59. Por regla de 3 simple voy a hacer un cálculo acá. Bueno, hacen el cálculo de regla de 3 simple y me va a dar este valor. Que voy a tener un esfuerzo de 896,60 días hombre. Como dice el profe Gustavo, te lo puedo redondear, como para que quede un valor más redondito, pero ese es el cálculo del punto de función. La respuesta del ejercicio sería esta, 896,60 días hombre. Eso. Recuerden que es muy importante la unidad, ¿no es cierto? En este caso, día hombre, yo estoy, como tengo que, el esfuerzo está en días hombre acá, este es un dato, entonces mis resultados también estarán en esa unidad, días hombre. ¿Está claro hasta ahí, chicos? Un poquito cómo es la regla de 3 simple, cómo fue el cálculo del punto de función, usando el punto de función sin ajustar. Sí, profe. Bien. Sí se entendió. Sí, sí, es sencillo. Lo que tiene que tener bien claro es justamente no confundirse con otros métodos, que por ahí se confunden un poquito, tener en claro bien cómo se aplica el MK2, practicarlo y bueno, no va a ser muy difícil. Puede ser que en el ejercicio también del parcial, o en algún, que ustedes por ahí vean algún práctico, a veces se le pide que el esfuerzo sea dado en otras unidades. En este caso tenemos horas, días hombres, ¿no es cierto? Pero muchas veces en el parcial le pueden decir, se requiere, tiene que estar muy claro en el enunciado, se requiere el esfuerzo, por ejemplo, en meses, ¿entienden? Entonces, yo con el cálculo que tengo acá logré sacar el esfuerzo en día. Pero ¿qué pasa si en el ejercicio me dijeran, en este caso no le puso, no está puesto, pero a modo de ejemplo, ¿qué pasa si yo les digo, chicos, quiero que el esfuerzo esté en meses y no en días? Si lo ponen en el enunciado y ustedes lo calculan, bueno, ahí van a tener menos puntos, pero siempre, en ese caso, en el enunciado tiene que haber un dato. Por ejemplo, en este caso yo le puedo decir, se trabaja 20 días al mes. O sea que para nosotros, en un mes de trabajo en este proyecto, son 20 días. Entonces, con ese dato yo ya puedo, a través de, otra vez, con la regla de 3 simple, hacer la conversión y pasar el esfuerzo a meses en este caso. Entonces, si en el parcial les piden pasar el esfuerzo a meses, por ejemplo, o semanas, también puede ser, ¿no? Ustedes tienen que tener un dato que los ayude. En este caso, yo les puse acá, se trabaja 20 días al mes. Entonces, si en un mes trabajo 20 días, otra vez la regla de 3 simple, 896,70 días, hombre, ¿a qué equivale? Y bueno, acá hago la regla de 3 simple y puedo obtener el esfuerzo en meses, a 49,33 meses. ¿Queda claro eso, chicos, esa parte? La parte por ahí de la medida del esfuerzo es importante para que quede bien cerradito el ejercicio y la respuesta cuando le piden por ahí el esfuerzo en una determinada unidad. Pueden ser días, semanas, meses, ¿no es cierto? ¿Queda claro, chicos, eso? Sí, profe. Perfecto. Ese sería entonces un ejercicio de MK2. Bueno, tienen todos los conceptos medio frescos ahora, pero la idea es
que lo afiancen un poquito, que hagan un ejercicio, hagan ustedes a mano el cálculo, tómense el trabajo de sumar, calcular, cortar los flujos, aplicar la fórmula, convertir, ¿no es cierto?, de días a meses, hagan todo el ejercicio solito, para que justamente si se equivocan en la suma, en el cálculo de los flujos, después lo corrijamos y tenemos tiempo de que quede muy claro el ejercicio para el parcial. Ustedes para el trabajo práctico también pueden aplicar el método MK2 como lo estamos haciendo. ¿Dudas, chicos, de MK2? Si bien está un poquito fresco la teoría, pero bueno, es bastante sencillo, bastante lógico. No hay que cometer errores de cálculo por el apuro. Para Sí. el práctico tenemos que tener todas las gráficas, ¿no? El diagrama de los D3. Sí, o sea, bueno, ustedes chicos estaban trabajando con el EDT, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo al grado de descomposición, ustedes podrían armar un poquito la estimación por MK2. Igual, se entiende que va a ser una estimación, o sea, capaz que no tienen la información completa o están trabajando todavía en el desarrollo del sistema. El tema más que nada que nos interesa es que apliquen el método un poquito como para ver que saben los cálculos, ¿no es cierto? Para qué se aplica, cómo sería el resultado que obtienen, digamos. No hace falta que se pongan a hacer tampoco en el práctico algo, un diagrama complejo y que al final no haga perder el tiempo. Nos interesa que sepan el método, más que nada, incluso para que después en el parcial lo puedan aplicar rápidamente. ¿Entienden? O sea, no se compliquen con el práctico, con los sistemas que están haciendo, de hacerlo complejo, porque capaz que por eso lo va a marear, le va a hacer perder tiempo. En realidad, en la cuestión de estimación, nos interesa que sepan los métodos y lo apliquen nada más. Eso sería lo más importante. Eso sería el foco de entender cómo se usa nada. Así que si por ahí el ejercicio está simplificado, no hay tanto problema, digamos. Se entiende que es bueno por una cuestión de tiempos. ¿Otra duda, chicos, de MK2? No, profe. Bien. Bueno, entonces, la idea es que ustedes hagan solo el ejercicio después, que lo procesen. Si les surgen dudas, nos avisan en el foro, nos consultan, tienen todas las vías para comunicarnos. Así de esta manera cerramos bien clarito el tema de MK2. El otro ejercicio que generalmente entra en el parcial son los puntos de caso de uso, los PSU. Eso también hay ejercicio en la plataforma, si se fijan chicos ahí, para que ustedes intenten resolverlo. No lo hacemos ahora para que no se les arme un poco de lío en la cabeza con todos los métodos juntos. Procesen primero que quede bien clarito, después pasan al otro método. Hay mucho material ahí para hacerlo, para entender. Repasen la teoría del profesor que acaba de dar de puntos de caso de uso, y después en la próxima clase, por ahí comparamos los dos métodos para que quede claro las diferencias y no se confundan, digamos, para que la tengan bien claro para el parcial cómo sería. Ahora es interesante que procesen este método MK2, lo terminen de digerir, procesar y lo apliquen en el ejercicio, y quede cerradito, digamos, cómo es esta forma de estimación, lo pueden ir aplicando al práctico, y cualquier duda, bueno, nos avisan para evacuarlo. Bien, chicos. Entonces, está clarito un poco cómo es el tema de MK2. No es complejo, son cuestiones bastante claras. Es un método de estimación y bueno, generalmente el ejercicio que les damos está bien armadito como para que a ustedes no les cueste y no pierdan tiempo. Como les digo, hasta incluso se le da el TCA calculado como para que por ahí no pierdan el tiempo. Bien. ¿Alguna duda más, chicos? No, profe. Bien, perfecto. Hay que practicar. Ahí tenés razón. 45, 25, 70, sí hay un error de cálculo, así exactamente. Eso exactamente pasa en el parcial. Suman por ahí mal la columna y ese error se arrastra hasta el final. Así que, si bien por ahí son cuestiones que les quitan unos puntos, pero está bueno tener claro por ahí cuando no tienen poco tiempo, o se olvidan de sumar flujo, o por ahí incluso la suma está mal, como en este caso. Así que está claro que ahí sería 70. Bien.
Entonces, una vez que tengan este tema así ya procesadito, chicos, no les queden dudas, o si tienen dudas, no hacen las consultas, podrían ir avanzando con el otro método de estimación, el PSU, que también ese también va a entrar en el parcial, y está bueno que también lo tengan claro. Bien. ¿Alguna otra duda, chicos? No, profe. Bien. Perfecto. Bien. Gustavo, no sé si querés aclarar algo más. Bueno, chicos, en principio creo que estamos con el tema de estimación, puntualmente en este MK2. Como les digo, los invito a que lo procesen, que lo asimilen, traten de hacerlo solo. Por ahí se ve tan sencillo que por ahí muchos chicos no le dan tanta importancia, y por ahí cuando quienes se ponen a sumar, a hacer los cálculos, por ahí se equivocan. Así que traten de hacerlo solo, así lo cierran y queda fijo ya para el parcial. Y después de eso pasan al otro método, PSU, como para que también quede claro cómo aplicarlo. Bueno, chicos, si no tienen más dudas, los libero para que sigan trabajando con este método. Como les digo, traten de afianzarlo, así ya queda cerradito para el parcial. Bueno, nos vemos. Al pelo, chicos. Estamos entonces en contacto. Cualquier cosita nos avisan, pueden usar el foro, se recuerden en la plataforma de consulta, pueden